educación tecnológica, saber o hacer. Y quiero compartir primero que cuando Janet me llamó por teléfono para invitarme a participar de estas jornadas y me dijo que lo que le interesaba era el tema taller, la primera pregunta que me hice: Janet tendrá conciencia de lo que me está pidiendo, ¿qué es lo que estará imaginando ella que yo pueda trabajar con lo que es taller, máxime conociendo lo que iban a trabajar mis otros colegas también en taller? Eso me llevó a preguntarme y a buscar más información de la que yo tenía y elaborar algunas ideas que vengo pensando acerca de lo que es el taller. Y también me alegró porque, bueno, me reconocieron que yo ya vengo trabajando, la invitación la agradezco públicamente, pero también estos encuentros que son siempre positivos, no solo porque uno puede compartir con otros, sino porque también puede contrastar lo que viene pensando, lo que viene trabajando y poner en cuestión, poner en tensión si lo que uno está pensando puede ser o no útil y compartido para con el resto. Y porque también uno se encuentra con gente joven que viene empujando y que de algún modo ayudan a un empujoncito para que lo que uno está haciendo pueda seguir haciéndolo. Y como me llamaba la atención el encuadre de las jornadas, había conceptos básicos como volver a la tarea de la teoría, los talleres convergentes a la teoría. Comencé a preguntarme si efectivamente yo podía trabajar el taller desde la teoría. Y como la palabra taller tiene muchas significaciones según quien la use y desde dónde la use, me vino a la memoria una frase de Antonio Porcia que dice lo siguiente, pero que me ayudó a pensar desde qué lugar iba a poder trabajar hoy aquí el concepto de taller. Y esas palabras que da la casualidad que la única obra escrita de este autor es un texto que se llama Voces, donde él escribe muchas cosas que se hace oír y que permite que el otro la escuche, y ayer justamente fue el Día de la Voz. Entonces digo, bueno, aunque un poco después de ese Día de la Voz, hagamos escuchar nuestra voz. Y Porcia decía lo siguiente: lo que dicen las palabras no dura, duran las palabras, porque las palabras son siempre las mismas y lo que dicen no es nunca lo mismo. Entonces, digo, realmente el concepto de taller es un concepto que lo usamos con una naturalidad en muchas cosas: el taller mecánico, el taller de zapatero, el taller de educación tecnológica, el taller de construcciones, pero también el taller de la terapia, de los talleres de mutua ayuda. Entonces, digo, bueno, ¿cómo trabajar el taller con la metodología que me están demandando, que es la metodología de taller, si lo que yo quiero hacer no es un taller? Es decir, cómo trabajar teóricamente una cosa que desde el punto de vista conceptual no era lo que en principio podrían estar demandando ustedes. Pero bueno, pensaba en los títulos, y la jornada esta se denominó La educación tecnológica hoy, debates que emergen del aula. Y yo me preguntaba si taller es algo que demandan los docentes de educación tecnológica, y mi primera respuesta dije, no es un tema que demanden taller por sí mismo. Pero después proponían una dinámica de trabajo que decía talleres convergentes hacia la teoría. Y entonces ahí me empecé a sentir un poco más cómoda, porque dije, puedo aportar conceptualmente a lo que es el taller. Y para poder hacer ese recorrido conceptual de la teoría de lo que es el taller, comencé a analizar y a indagar desde lo que es el origen etimológico de la palabra taller, que como ustedes saben viene de atelier, taller, tallar la madera, de los embarcaderos, de los astilleros franceses, que significa que es un lugar donde se arreglan cosas. Pero en la escuela no arreglamos, más bien que por ahí desarreglamos algunas cuestiones. Entonces pude indagar acerca de los diferentes usos que tiene la palabra taller para poder contextualizar lo que es el taller en educación tecnológica. Y bueno, y como uno de los títulos es talleres convergentes hacia la teoría, quiero compartir con ustedes cuáles fueron los teóricos que me ayudaron, porque uno no sale de la nada con lo que puede elaborar, siempre busca algún soporte teórico, conceptual.
Leí algunas cuestiones que hacen a Foucault, no me quiero olvidar de ninguno porque por ahí se me pueden ofender. Leí a Foucault, Emilia Reggio, Kilpatrick, Pichon Rivière, Tavernit, Manoni y Rodrigo Vera. Cada uno de ellos analiza lo que es el concepto de taller y utiliza el taller de muy diferentes maneras. Desde lo que es un taller terapéutico, lo que es un taller docente, que es el taller donde se ponen en reflexión y en tensión cuestiones que hacen a las prácticas docentes, pero también el concepto de taller como el lugar donde se conforma el taller a través de la materialidad, del uso de la materia para la transformación de esa materia y construir un objeto. Y yo me pregunté, en el aula de educación tecnológica, ¿cuál es la materia que se modifica? ¿Cuál es la materia que se transforma? Entonces hay que distinguir cuándo usamos la palabra taller y cuál es nuestra perspectiva. El taller mecánico arregla cosas. El taller en educación tecnológica es un espacio físico que deberíamos contar con ese espacio físico, con recursos y materiales y una organización diferente para poder simular la transformación de una materia, porque nosotros no hacemos un proceso tecnológico completo, bueno, hacemos completos, pero digamos siempre en pequeña escala, por lo tanto, entre la producción real y la producción que hacemos en la escuela hay un efecto de simulación que también tenemos que tener en claro cuando nosotros decidimos trabajar en taller. Pero también el taller es el taller de construcción, que generalmente se utiliza en lo que es la escuela técnica. Digamos entonces que la palabra taller tiene connotaciones diferentes según el espacio en el cual lo vamos a utilizar. Y me parecía prudente y pertinente en función de la convocatoria de esta jornada aclarar que el taller es un dispositivo pedagógico que podemos utilizar para pensar, reflexionar, compartir y socializar. Y como en el tema del taller, como dispositivo pedagógico, se juegan cuestiones de poder y de horizontalidad en el manejo del conocimiento. En el aula escolar, cuando se deja de lado la transformación de la materia y pone en juego la palabra o el verbo, la dinámica que se da a la clase es diferente a la lógica del taller. El taller en general tiene una lógica de producción que es la lógica del trabajo. Y nosotros en el aula tenemos otra lógica que no es justamente la lógica del taller. Bueno, estas fueron algunas de las cuestiones que estuvimos trabajando para pensar cuando usamos la palabra taller, desde qué lugar la vamos a utilizar en las clases de educación tecnológica. Y definir que no todos los contenidos de educación tecnológica pueden, deben ser trabajados en el taller, sino que también, y justamente el título de mi supuesto taller era Taller de Educación Tecnológica, saber o hacer, una dicotomía falsa, porque no hay hacer sin saber y no hay saber sin hacer, entendiendo el hacer por una práctica que deviene del concepto de praxis como cambio permanente, en donde la teoría se enriquece por la práctica y la práctica nos enriquece la teoría. Hay una ida y una vuelta dialéctica entre la teoría y la práctica. Y desde ese lugar entendíamos, y lo compartí con mis colegas hoy a la tarde, que es importante diferenciar qué tipo de contenido vamos a trabajar y con qué configuraciones didácticas vamos a hacer posible esto de aprender, saber y saber hacer, para que el hacer tenga un argumento y un fundamento y nos permita como docentes de educación tecnológica sentirnos y posicionarnos como profesionales que somos. Y como tengo que dejarle lugar a mis colegas, quiero cerrar con algunas reflexiones y quiero rendir homenaje a una gran persona que esta semana falleció, que es Eduardo Galeano, y que él se definía a sí mismo como un hombre, primero que se jugó por sus ideas fuertemente y se definía como un hombre sentipensante. Y él dice sentipensante porque no puedo pensar sin sentir y no puedo sentir sin pensar. Y donde debo pensar que la dicotomía cabeza-cuerpo es una dicotomía falsa, porque pienso y actúo con el cuerpo no lo puedo separar de la mente.
y donde desde una concepción política y ética se jugó por sus ideales, y siempre he tomado aspectos de sus reflexiones que son sumamente interesantes, y que desde las palabras de Porcia, de que las palabras no siempre dicen lo que dicen y solamente duran las palabras, él tiene en el libro de los abrazos un pequeño relato que habla de la celebración de las contradicciones. Y dice así: cada promesa es una amenaza, cada pérdida un encuentro. De los miedos nacen los corajes y de las dudas las certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios otra razón. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. Y yo me atrevo a agregarle estas palabras de Galeano, que saber es poder imaginar para anticipar, para pensar, para proponer, para saber hacer y hacer sabiendo. Y en definitiva, para que nuestra tarea como docentes no quede como una pieza de museo quietecita en la vitrina, para que cada día exista la posibilidad de pensar en una nueva celebración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades del INESER por la deferencia de haberme invitado a compartir con tan importantes colegas esta oportunidad de poder charlar, de poder discutir, de consensuar o de disentir sobre aspectos de la educación tecnológica que nos mueve a todos y es el denominador común que hoy tenemos aquí. Y creo que esta ha sido una muy buena oportunidad para poder juntarnos y plantear cuestiones que tienen que ver, como decía Susana, con la praxis, cuestiones que son del métier cotidiano de los docentes de educación tecnológica, de las cuestiones que tienen que ver con nuestras propias dudas, con las inquietudes que tenemos, y a veces estar en soledad supone que es difícil superar estas cosas, lograr cierta certidumbre que es necesaria para avanzar pasos adelante. Entonces, estos encuentros son por demás valiosos y son oportunidades que no tenemos que desaprovechar para ese interaprendizaje que tan necesariamente tenemos que manejar los seres humanos, y más los seres humanos que aparte somos docentes. El taller que coordiné trató sobre el problema de las herramientas didácticas para la práctica áulica de educación tecnológica. Y comenzamos planteando que en realidad, lo primero que les dije a los participantes de este taller, yo no les iba a dar un recetario de herramientas como para que de forma tajante, inexorable, pudieran aplicar en su praxis áulica, sino que iba a brindar un espectro de posibilidades, de alternativas, según cada caso después, bueno, y la pertinencia que tengan, podrán ellos recurrir a algunas de esas herramientas didácticas para poder mejorar, para poder hacer más eficaces sus prácticas áulicas de educación tecnológica. En esto se basó el taller, de una primera aproximación al tema bajo una mirada expositiva. Les comenté un poco qué herramientas podemos trabajar sin que esas herramientas se cierren en un todo que no se puede abrir a otras nuevas u otras diferentes. Así que trabajamos sobre algunas de esas herramientas, viendo sus posibilidades, sus limitaciones, y después ya sobre un caso concreto, desde el análisis de un video, los participantes tuvieron que asumir una suerte de rol de alumnos y desde ahí
abarcamos esto de la empatía, esta capacidad de poder ubicarse en el lugar del otro, en el rol del otro, y de pensar tal vez como piensan los alumnos y de ver las dificultades que el alumno puede tener. Y entonces tuvieron que planificar también, tuvieron que ver qué herramientas podían utilizar, ver cómo solucionar un problema para abordar la clase, y desde ahí surgió estas conclusiones que una de las participantes, con muy buena dactilografía y muy buena eficiencia, trató de recuperar. El problema es que casi se queda sin dedos en la mano por tipear tan rápido. El taller permitió poder ubicarnos como docentes en el lugar del alumno que hace su aprendizaje, teniendo en cuenta su contexto particular, acercando al alumno con el objeto del aprendizaje. En educación tecnológica no hay recetas terminadas para las praxis áulicas, sino herramientas que resultan pertinentes según las condiciones contextuales. Es importante también la selección de los saberes, dada la amplitud de los contenidos que pueden abordarse en la disciplina. Esos saberes responderán a sus contextos de aplicación. Es necesario que la práctica de educación tecnológica no se centre solo apelando a clases expositivas, sino utilizando la variedad de recursos que ofrece la disciplina. Esto surgió a la luz de que muchos docentes parecería que se le agota su capacidad de herramienta didáctica en la clase expositiva y en peor de los casos todavía en las clases magistrales, ¿no? Sin embargo, vemos que en educación tecnológica tenemos un abanico de posibilidades que nos da la didáctica, a la luz de la cual podemos seleccionar racionalmente cuál de ellas nos conviene. Para bajar esto, para leer el texto, por favor, porque yo si no tengo el mouse, gracias, perdón. Es necesaria, entonces, el alumno asimismo es indispensable que sea parte de ese proceso de construcción de conocimiento, con lo cual ya nos está dando claramente un enfoque que está más centrado en una dimensión constructivista que en una conductista, ¿no? La participación colectiva en el trabajo de aprendizaje genera miradas diferentes, lo cual enriquece el proceso. Estas conclusiones que les acabo de leer no son sino las conclusiones que los grupos de trabajo que conformamos durante el taller emitieron desde una mirada final y a modo de reflexión, casi diría de metacognición, sobre el trabajo que se emprendió en el taller. Así que no es mi conclusión, sino que los hago autores a los que realmente aportaron desde cada uno de los grupos de estas reflexiones que, bueno, yo espero, como les decía al final del taller, puedan ellos tener ahora tal vez una mirada diferente cuando lleguen al aula y empiecen a recorrer el camino de construcción del conocimiento y de los nuevos aprendizajes ya con sus alumnos, tal vez la próxima semana. Nada más, muchas gracias. Buenas tardes a los que no estuvieron en el taller. Nosotros hicimos lo mismo que el profesor, pero al revés. O sea, nada que ver, va. Nosotros comenzamos con la actividad como si fuesen alumnos los docentes. Y lo primero que hicimos fue subirnos al colectivo e irnos al museo. En el colectivo propusimos una actividad. La actividad consistió en que por duplas tenían que vender un producto al estilo de esos vendedores fantásticos que describen productos fantásticos pero súper simples, como si fuesen naves espaciales de la NASA. A la ida había que pensarlo y a la vuelta lo íbamos a ejecutar. Fuimos y visitamos el Museo de Ramos Generales en el centro
de Villa María. Encontramos un lugar fantástico, un lugar que tiene una riqueza cultural de la ciudad muy grande, que ya queda chico el espacio para albergar tanta cantidad de cosas que hay para mirar y para ver. Hicimos un recorrido, tomaron fotografías y nos volvimos para acá. A la vuelta tuvimos los vendedores. ¿Qué fue lo que quisimos hacer en un principio? Empezar, o sea, ¿por qué lo pensamos con Milena y Silvia, que no vino hoy, pero es del equipo de Educación Tecnológica? Salir al museo, perder el tiempo en ir y volver, no, porque era larga la jornada, no, porque aprovechamos cada minuto que se programó. Pensamos en que es fundamental que vayamos entendiendo que se puede educar fuera de las aulas, de que afuera de las aulas tenemos un gran espacio, obviamente que está transformado por el hombre y la artificialidad, que es herramienta para poder transmitir los aprendizajes, sobre todo de educación tecnológica, y lo estamos aprovechando bastante poco. Entonces quisimos ponernos en acción, ir y buscar, ir e indagar, ir y fotografiar. ¿Cómo? Sí, y buscar nuevos escenarios y pensar que cualquier escenario puede ser factible para enseñar y aprender cosas. Y como trajo Galeano Susana, traigo Galeano también, y el libro de los abrazos, que nos dice que el mundo es como un mar de fueguitos, que hay fuegos de diferentes colores, qué sé yo. La conclusión nuestra es la que nuestro mar de fueguitos dijo cuando terminamos el taller. Perdón, porque cuando volvimos, terminamos la actividad y reflexionamos teóricamente acerca de lo que habíamos hecho. Y nuestro mar de fueguitos, según Galeano, nos dijo que está encantada de conocernos, es una grande el rincón, que le causó sorpresa de que una idea sencilla pueda servir como disparador para armar muchas clases, muchas planificaciones, rompiendo ataduras, que le fue una instancia para pensar en otros momentos históricos para la reflexión, valorar la realidad para pensar el futuro, valorar una realidad atravesada por la tecnología desde lo político, lo económico, lo cultural y lo social, superar el mero hacer en educación tecnológica para dar lugar al reflexionar y educar sujetos críticos y pensantes desde la tecnología. La educación tecnológica como una herramienta de acercamiento a cualquier otro espacio curricular o cualquier otra área para también poderla trabajar en coparticipación con otros colegas. El hecho de la motivación a través de la sorpresa. Muchos de los docentes se sorprendieron en cosas que encontraban en el museo. Aprender fuera del aula como un dispositivo para muchos temas más, valorar cualquier espacio como lugar de aprendizaje, por ejemplo el juego del colectivo, el cuerpo puesto en juego como herramienta de la comunicación. Muchos dijeron que se les había puesto la piel de gallina pensando en que su abuela le había contado que había confeccionado vestidos con una máquina de coser de ese tipo, o que usaban ciertos juguetes que estaban en el museo, y cómo esa evocación les permitió observar mejor y profundizar en esos objetos. Los sentidos y el recuerdo como motivadores también de los aprendizajes. Cómo poder abordar diferentes temáticas de la educación tecnológica, no solo de los artefactos, desde el artefacto, sino desde los contextos, desde las realidades sociales.
y la tecnología como un espacio fundamental para pensar proyectos interdisciplinarios con las otras áreas. Para nosotros fue muy enriquecedor el taller. Nos hemos sorprendido con muchas de las reflexiones que se fueron haciendo, y esto que nosotros queríamos ver, que la capacidad de observar y reflexionar para poder pensar en cómo los objetos eran y cómo pueden pasar a ser en el futuro y cómo pueden cambiar el mundo que viene y cómo nuestros alumnos pueden ser protagonistas de ese mundo que viene, eso que era lo único que queríamos reflexionar, se transformó en todas estas otras reflexiones con un grupo que, bueno, trabajó muy bien y profundamente. Así que muchas gracias al grupo y esperamos que el año que viene, cuando nos encontremos, podamos compartir otras experiencias y que los que hicieron nuestro taller nos cuenten de cómo, o bien fueron a un museo, o fueron a una fábrica, o fueron a diferentes lugares para aprender tecnología, o bien se los llevaron al aula. Lo que hablamos es por ahí de dificultad de sacar los chicos, no sacar los chicos. Bueno, armemos un museo en el aula. Hay cosas para traer con las que podamos reflexionar acerca de cómo se hacían las cosas antes y cómo se hacen ahora. Entonces, muchas gracias, esperamos que les haya sido productivo. A los que les interesa de esto, porque ahora dicen, no, yo quería hacer el museo, me retenté de hacerlo del museo, ahora es como no tener ese taller, nos pueden buscar en los blogs de la subsecretaría, vamos a subir los materiales, lo googlean, blog de la subsecretaría de Educación y Calidad Educativa, vamos a subir los materiales que hemos trabajado, las fotos del museo y demás, y contáctenos. El mail que tenemos en general para contestar desde el ministerio es edutecnocordoba@gmail.com. Nos mandan sus inquietudes y demás y estamos al servicio para responder lo que le hagan. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Voy a pedirle a los alumnos de la institución que van a hacer llegar una pequeña encuesta y un presente. Después vamos a también efectuar un pequeño sorteo de unos materiales que pueden ser de utilidad a todos los docentes de educación tecnológica que hoy tenemos el agrado de que nos acompañen en este tercer encuentro provincial de educación tecnológica. Agradecerle a los talleristas la tarea que han desempeñado, todo el aporte que nos han brindado y esperamos hayan alcanzado los objetivos planteados. Agradecerles y decirles que esta es también su casa.